inspirado a nuestro hermano Didiel, pero también la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios por esas alabanzas que nos permite cantarle a nuestro Dios que está vivo. Nuestro hermano Orlando ya está preparado para el estudio de esta tarde. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso bendiga ricamente a su iglesia. Amén. Tanto los hermanos que están presentes como aquellos que a través de esta tecnología también nos acompañan, tanto de la congregación como de otros lugares. Es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más en nuestro estudio de los miércoles, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy, hermanos, nos ubicamos ya en el capítulo 3 de esta carta de 4 capítulos. Filipenses, capítulo 3, por favor, ubiquémonos en nuestras Biblias allí, para empezar a analizar entonces las expresiones con las que el apóstol Pablo da instrucciones, da ánimo, exhorta, corrige, pero también advierte dentro de este hermoso capítulo. La primera frase que encontramos en el versículo 1 es la palabra por lo demás, o la expresión por lo demás, hermanos. Y cuando empieza usted a leer a algunas personas comentando acerca de este versículo, personas, igual preparadas, personas que estudian para poder escribir estos comentarios, pero no todo el tiempo, y hay que tener ese cuidado, no todo el tiempo las personas que escriben un comentario pues están acertadas en todo lo que escriben, comenzando con que no estamos inspirados sobrenaturalmente, ninguno, ni en la iglesia del Señor ni fuera. Pero si estás fuera de la iglesia del Señor, aún estás muchos pasos más allá de la verdad. Así que definitivamente que hay que tener cuidado en lo doctrinal, pero incluso en los análisis básicos de ciertos comentarios. Por ejemplo, algunos comentaristas se apresuran a llegar a conclusiones extrañas cuando leen algún pasaje o están analizando algún pasaje. Aquí, cuando llegan a la frase por lo demás, dicen algunos que ven que el apóstol Pablo estaba como disperso en su pensamiento, es decir, no estaba tan centrado en lo que iba a continuar diciendo, sino que por lo demás es como, hablemos de otra cosa, ya hablamos bastante de esto, ahora ¿de qué más podríamos hablar? ¿Qué más les digo? ¿Sí? Vamos a ponerlo como esa frase, como ¿y qué más les digo ahora? Me acordé de tal tema, así que vamos a entrar por allí, ¿verdad? Otros interpretan que la frase por lo demás implica que hay un cambio de sección entre el capítulo 3, versículo 1, y el capítulo 4, versículo 8, donde el apóstol Pablo nuevamente va a utilizar, en el 4:8 va a utilizar nuevamente la frase por lo demás. Y que supuestamente a partir de allí viene un contenido que se perdió y que pertenecía a otra epístola del apóstol Pablo. Imagínense dónde va cayendo ya la gente en sus desvaríos y en sus pensamientos fantásticos. Ya no están basándose realmente en el texto bíblico, sino dejándose llevar por sus propias ideas. Ahora, la frase que el apóstol Pablo utiliza en el original, que es traducida en nuestra versión como por lo demás, literalmente significa en cuanto al resto. Pablo la usa como una señal de que planea concluir sus palabras, como quizá la utiliza en el capítulo 4, versículo 8, y no es consistente en el uso de esa expresión, sino que Pablo también utiliza vamos a decir así, este giro en otros pasajes o en otros lugares, como por ejemplo, vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Capítulo 7, versículo 29 de Corintios, y 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 de Corintios 7, 29 y 1 de Tesalonicenses 4, 1. Vamos con 1 de Corintios 7, 29, por favor. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no
Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues. Allí la expresión resta pues, en cuanto al resto, en cuanto a lo que queda sobre lo que él viene hablando. Y también tenemos Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Correcto. Bien, entonces note que en los dos usos, sobre todo en el de Corintios, está en el capítulo, bueno, en aquel, él no está escribiendo en capítulos, esas divisiones vinieron después, pero nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Él está en el capítulo 7 de la carta. ¿Y cuántos capítulos tiene la carta de Primera de Corintios? ¿Cuántos, hermana Mayre? ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Primera de Corintios, hermana Ashley? ¿Cuántos capítulos? ¿Me pregunta o me comenta? 16, dice la hermana Lourdes con toda seguridad. Recuerden que allí está el capítulo de la ofrenda, ¿no? Así que es un capítulo que debemos recordar. 16 capítulos, y usa el por lo demás en el capítulo 7. ¿Estaba pensando en terminar? ¿O estaba diciendo la frase porque, oye, ahora no sé qué más les digo? ¿Y qué más? Dicen los colombianos. ¿Y qué más? No, Pablo no la utilizó así, tampoco en Primera de Tesalonicenses. Sería totalmente innecesario y totalmente irreverente incluso interpretar que el apóstol está escribiendo como quien improvisa. Estas personas tienen un problema con el concepto de inspiración bíblica. No estaba el apóstol poniendo sus propias ideas, sus propios pensamientos y sus palabras en el sentido de la interpretación humana de la que habla el apóstol Pedro. No lo estaba haciendo de esa manera, estaba escribiendo dirigido por el Espíritu Santo. Así que no era que él estaba a punto de terminar y luego hace un giro, así como cuando los predicadores, bueno, esto cuando estamos empezando sobre todo, anunciamos el fin de nuestro sermón como 12 veces antes de concluir. Decía un hermano, ¿verdad?, que nos despedimos más que circo pobre. Pero eso implica que el predicador no tiene un plan para predicar, no tiene una idea concreta de lo que realmente va a decir a la audiencia. Y eso es una falta de respeto en primer lugar para Dios y en segundo lugar para todos los que han sacado el tiempo para oír palabra de Dios y no para oír opiniones o que la persona empiece a improvisar a ver qué se le ocurre. Debe haber una preparación y el apóstol Pablo estaba desarrollando un tema guiado por el Espíritu Santo. La frase griega puede traducirse como algo que queda. En otras palabras, después de que el apóstol había discutido cosas relacionadas con asuntos internos de la iglesia en los primeros capítulos, ahora usa esta frase para introducir un tema que toca otro asunto y es el de personas que vienen de fuera de la congregación, pero en el sentido negativo. Personas que representan un peligro o personas que representan vienen a la congregación pero vienen trayendo problemas a la congregación. Vamos a ver, antes de llegar allá, porque solamente queríamos explicar ese por lo demás y advertir también el cuidado que debemos tener a la hora de leer comentarios y sobre todo cuando no son hermanos en la fe. Pasemos a la segunda frase que utiliza el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, ¿qué más dice? La expresión principal, clave de nuestra carta. Dice, gozaos en el Señor. Desde el comienzo de esta carta, Pablo ha expresado la emoción y la actitud del gozo, a pesar de que en ese momento, ¿cuál era la circunstancia que él estaba viviendo? Capítulo 1, versículo 13. ¿Cuál era la circunstancia del apóstol Pablo desde el lugar donde él escribe esta carta? Estaba preso, un preso que en ese momento no estaba claro qué iba a suceder con él. Dice, gozaos en el Señor. No solo se regocijaba él, sino que instaba a los hermanos a regocijarse también.
a pesar de el sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar del trabajo y de las lágrimas sufridas, experimentadas por el trabajo en Cristo, Pablo nunca se volvió una persona cínica ni amargada. Nunca. Si alguien tenía motivos humanamente hablando, y como lo justifica el ser humano, para comportarse de una manera irritable, amargada, decimos generalmente, era el apóstol, pero ni se amargó él, ni le transmitió esa manera de sentir o de pensar a los hermanos. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 5 que nosotros somos la luz del mundo y también somos la sal del mundo, pero principalmente lo debemos ser entre nuestros hermanos. El escritor de Hebreos, si no es que es el mismo de Filipenses, dice en el capítulo 10 que cuando nos reunimos ¿con qué propósito? Según el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. ¿Para qué específicamente o con qué propósito nosotros nos reunimos? Venía con un caballero que la providencia permitió que cruzáramos caminos para poder llegar aquí con bastante anticipación, y me dice, ¿y va para el trabajo? Yo, sí, ¿y usted es educador? ¿No? Bueno, trabajo en la iglesia. Y empezamos a hablar de la iglesia. Entonces luego me dijo, yo leo muchísimo la Biblia, aunque no he ido a la iglesia, porque las cosas a las que yo he tenido que renunciar no he necesitado de la iglesia. Pero bueno, eso va, dice, de acuerdo al nivel de cada uno. Hay personas que tienen una voluntad más débil y necesitan ir a la iglesia para que los motiven a tomar las decisiones de vida que requieren. Pero yo he podido hacerlo simplemente con mi propia determinación, en sus palabras, ¿no? Wow. Me dijo eso 15 minutos antes de llegar acá, ¿verdad? Y bueno, ahí estuvimos conversando y dice que va a tratar de venir el viernes a escuchar preguntas y respuestas. El ser humano no entiende de qué se trata esto. ¿Qué dice el autor de Hebreos? ¿De qué se trata esto de reunirnos? Básicamente eso, pero vamos a leer el texto, por favor. 10, 23 al 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque nuestro Cristo es el templo. No, 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Siga hasta el 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mantengamos firme la confesión que hicimos de que Jesucristo es nuestro Señor. Entonces le decía a él, usted no va a la iglesia a buscar sanidad, no va a ir a la iglesia a resolver sus problemas económicos, no va a ir a la iglesia a ver qué la iglesia le va a resolver a usted en su vida personal o social. Usted va a la iglesia a cumplir con la voluntad de Dios, a aprender la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que en el caso del cristiano ha hecho una profesión, es decir, ha reconocido el señorío de Cristo. Cuando usted se bautizó antes de entrar al agua, lo reconoció como Señor. Entonces usted está aquí porque usted está cumpliendo la voluntad de su Señor. No está aquí simplemente porque nosotros le convocamos. Está aquí por el Señor, para el Señor, en el Señor. Y dice que cuando estamos aquí, ¿qué debemos hacer? Considerarnos los unos a los otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Y dice además en el 25, exhortándonos. Entonces hay muchos propósitos de venir y estar aquí. Y note que yo puedo venir de la casa, si es cierto, con problemas, puedo estar luchando con una enfermedad, puedo tener una situación financiera bastante comprometida, o incluso puedo estar en una condición deplorable, terrible,
pero yo llego aquí y debo obtener también de mis hermanos, de su amor, de su estímulo, de su compañía, esa fuerza para seguir adelante. Ver que otros están como yo en la misma lucha y salir con mi esperanza en alto. Ese es el gozo espiritual del cristiano. No es que vamos a andar por la calle, hermanos, muertos de la risa. Algunos, ¿cómo se llaman estos? Motivadores, ya tienen otros nombres por allí a veces, pero te dicen que tienes que andar todo el día sonreído. Dice, sonríe todo el día. No necesariamente, hermanos. Tenemos que andar con una sonrisa falsa, una sonrisa fingida en la cara, pero sí recordar que ante cualquier circunstancia no estamos solos. En primer lugar, tenemos un Dios que vela por nosotros. Pablo estaba en esa cárcel, pero lo que iba a pasar con Pablo, sea lo que fuera, Pablo decía, y lo va a mencionar sobre todo en el capítulo 4, él había aprendido a estar contento sin importar cuál fuera su situación. Porque, como dijo en el capítulo 1, ¿qué puede pasar? Que salga libre, y si quedo con vida, ¿qué voy a hacer? ¿Recuerdan? Capítulo 1. ¿Qué iba a hacer él si quedaba con vida de esa experiencia? Seguir trabajando con la iglesia, seguir trabajando para el Señor. Pero dice, y si deciden que hasta aquí llegué y me ejecutan, ¿qué pasa? ¿Me voy a achicopalar? ¿Ya me voy a deprimir hasta el día de mi ejecución si decretan eso? Dice, no. ¿Qué consideraba él si a él le pasaba eso? ¿Qué consideraba él que era eso? ¿Se acuerdan la frase? No, y si me ejecutan, muchísimo mejor. ¿Quién de nosotros ha llegado a esas alturas del pensamiento espiritual? Si Dios me permite la vida, voy a seguir sirviendo a todos mis hermanos. Viviré cada día entregado a la obra del Señor. Daré de mí mismo, daré de lo mío y daré de mí mismo. Pero si muero, muchísimo mejor, porque entonces ya puedo partir y estar con Cristo. Amados, analice eso. ¿Estamos listos para eso? Le he preguntado a los solteros, ¿ya usted está listo para dar la vida por su esposa? No sé, hermano, si todavía daría la vida. Entonces no se case, quédese con calma, porque el que se casa va a considerarla su propia carne, y nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida, porque es cuando la ama, ella se ama a sí mismo. Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Entonces, cuando necesitamos llegar a un punto, necesitamos conocer el proceso, el camino. El apóstol Pablo había aprendido a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de su esperanza. Y a eso el apóstol le llamó gozo, regocijo. Su espíritu notable ofrece el ejemplo al cristiano de que el enfoque de la vida diaria debe ser uno de, en primer lugar, gratitud. Gratitud con Dios. Y segundo, ese producto inmediato de la gratitud que es el gozo, o como le diríamos generalmente nosotros, la alegría. Bendiciones, dice el himno, ¿cuántas tienes ya? Entonces, si yo me levanto cada día contando las bendiciones, empezando con la salvación, todo lo que Dios me ha dado, me ha enseñado, la familia que me ha dado, las promesas que aún están por cumplir, como dijo el apóstol también allá en Romanos, como dijo también en Corintios, podrán perseguirnos, podrán derribarnos, podrán hacer muchas cosas con nosotros, podrán dar el olor de la muerte por allí, cerca siempre de nosotros. Estamos siempre cerca de morir. Nosotros, dice los que predicamos, ellos sobre todo los apóstoles, pero en comparación con lo que Dios tiene para nosotros, el saber que en medio de todo eso tenemos lo que el mundo no tiene. En medio de esos retos, desafíos y pruebas, tenemos lo que los demás no tienen. Tenemos promesas, tenemos esperanza en esas promesas y tenemos a Dios verdaderamente con nosotros. Hay mucha gente que dice, pero si Dios está conmigo, pero basan esa frase en su percepción, su idea, su opinión.
Pero el cristiano tiene una guía objetiva que le dice que verdaderamente el Señor está con él. Cuando el apóstol, allá en Hechos 28, está en el tema del naufragio aquel, el Señor le anima diciéndole que está con él. Cuando Jesús está allá en Getsemaní, viene aquel ángel a fortalecerle. Él incluso estaba consciente de ello y le dice a Pedro, puedo mandar a buscar legiones de ángeles para defenderme. Cuando tú estás consciente de quién está contigo, no pierdes el gozo del que habla la Biblia, porque hay una paz en ti que sobrepasa todo entendimiento. No lo puede comprender el del mundo. La base de la alegría única de la vida cristiana es lo que dice la última frase. Gozaos, pero ¿cómo? ¿Cómo gozaos? En el Señor. ¿Qué nos dice la psicología secular, atea, hedonista? ¿Qué nos dice? ¿Quieres que tu vida cambie? Cámbiate el peinado. Píntate el cabello de otro color. Vístete diferente. Córtate el cabello. Sal a viajes por diferentes lugares del mundo. Permítete, sé libre. Y verás, y hay gente que siguiendo esa agenda y luego dicen que ahora sí tienen la paz y ahora sí tienen la alegría. Pero yo les quiero recordar algo, hermanos. Y yo creo que lo han visto en las noticias últimamente. ¿Quién podrá viajar más que los, por ejemplo, actores? ¿Quién podrá vestir mejor que ellos? Pocas personas en el mundo. Vestir mejor que ellos, viajar más que ellos, ganar más que ellos, los deportistas élite también. Pero yo les pregunto, ¿cómo está la tasa de suicidios, de divorcios, de rupturas familiares entre esos que tienen tanto dinero, que viajan por todo el mundo, que tienen todo el dinero para comprar lo que quieren, son dueños de muchas empresas, son famosos, todo el mundo los conoce, en cada país los reciben como si fueran extraterrestres, como gente que vale más que los demás y así les tratan, pero son plenamente felices. Las personas más ricas del mundo han sido plenamente felices. ¿Qué pasa con esas personas que lo tienen todo, entre comillas, como dice el mundo, pero luego les anuncian que tienen una enfermedad terminal? ¿Cuál es automáticamente su actitud y su mentalidad? ¿Qué pasa con los millones y qué pasa con la cantidad de admiradores que puedan tener en redes sociales? ¿Sigue valiendo la pena? ¿Sigue siendo lo más importante? El selfie del día, el videíto del día, los aplausos de la temporada, los premios de la academia, ¿siguen siendo esas cosas importantes y relevantes? Ya no. Cuando pierden a su esposo, a su esposa, cuando caen en los vicios y se vuelven esclavos, adictos de muchas cosas y se involucran en perversiones que luego incluso les lleva a la cárcel. ¿Por qué algunos de ellos han incluso entrado a tiendas a robar, siendo millonarios? ¿Por qué han entrado a tiendas a robar? ¿O por qué han hecho cosas que nosotros solo esperaríamos de los locos? Porque definitivamente el dinero, la fama, el poder, la posición social no compra ni asegura la felicidad. Pero usted quiere ser una persona de una alegría verdadera, a prueba de todo, garantizada. Eso solo lo puede tener, dice Pablo, como lo tenía él. ¿Dónde? En el Señor. En el Señor. Y el cuerpo del Señor es la iglesia. Amados, no importa cuánto dinero, cuántos privilegios, cuánto poder, si la persona no está en el Señor, es decir, si no es cristiano, si no ha sido añadido como miembro de la iglesia de Cristo,
¿qué va a pasar? Nunca podrá experimentar un verdadero gozo o regocijo. Tendrá sustitutos. Mire, veía también un documental de por qué fentanilo es la droga esta, la última, una de las más destructivas que hay actualmente, ¿no? Y veía un conocedor del tema hablando de por qué en tan poquito tiempo ha logrado destruir ya no recuerdo la ciudad, que tiene prácticamente, se ha adueñado de esa droga de ese lugar o de ese estado de los Estados Unidos. Y creo que varios de nosotros hemos visto los videos, las personas casi como zombies, como efecto de ello. Pero explicaba allí este conocedor o experto que la distancia que hay entre ingerirla o recibirla y obtener las más altas cuotas de supuesta alegría, felicidad, realización, son no sé cuántas veces menores la distancia que con el resto de drogas. Por ponerle un ejemplo, si otra droga le toma a la persona 5 minutos para obtener el máximo nivel, pues esta le toma 5 segundos. Pero luego dice, viene otro problema. Y el problema es que como ella te lleva tan rápido allá, y el cuerpo humano no fue diseñado por el Creador para alcanzar esos niveles de alegría en ese tiempo, o esos niveles de subirte todo, ¿qué sucede? Que la próxima vez necesitas más potencia. Porque ya hacer lo mismo no te lleva allá. Entonces vienes y ahora consumes más. Y luego te va a pedir más. Y luego te va a pedir más. Entonces no es un asunto de alguien que simplemente se hace adicto a algo que todos los días lo tiene que comer o beber. No, es el de alguien que cada vez tiene que ir subiendo la dosis y la dosis y la dosis hasta que se ha cocinado completamente el cerebro, por decirlo de una manera metafórica, ¿verdad? Entonces, las personas están entregando sus vidas con tal de sentir felicidad. Una falsa, momentánea y artificial felicidad. Pero nosotros, al igual que el apóstol Pablo, debemos decir, para mí el vivir es Cristo. Es decir, yo quiero dar mi vida con tal de obtener, sí, la verdadera felicidad. Y la absoluta felicidad, ¿dónde la voy a obtener? ¿Dónde la voy a encontrar? En el cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, si se gozan, gócense en el Señor. Aunque uno esté empobrecido, aunque sea perseguido y sea considerado un necio ante los ojos del mundo, si usted está en Cristo, experimentará una alegría que no puede explicar plenamente, y muchísimo menos las personas que no lean la Escritura, que no entiendan la voluntad de Dios, la podrán siquiera intentar entender. No podrán. Después de la conversación que les decía con este caballero, entonces me dijo, bueno, no había visto la iglesia desde ese punto de vista. Es que vemos la iglesia desde el punto de vista personal, o hemos visto la iglesia desde el punto de vista de los filósofos, o hemos visto la iglesia desde el punto de vista de los ateos, y por supuesto, cuando la ves así, no vas a obtener de ellos la información real. La información real está en la Biblia, y la información real está en ir y verlo con tus propios ojos. Cuando Jesús le dice, bueno, ven y ve. Nosotros a veces necesitamos ir y ver, poder experimentar la vida cristiana para saber de qué se trata. Porque cuando estamos en Cristo, incluso un hermano de condición humilde, como lo describe Santiago, allá en Santiago capítulo 1, versículo 9, ese hermano que no tiene una cuenta bancaria siquiera, por muy sencilla que sea como las nuestras, no tiene ni siquiera eso, no tiene una casa propia, no tiene ni las cosas más básicas. Esa persona que está empobrecida puede gloriarse en la
exaltación que reciben aquellos que se humillan delante del Señor. En cambio, aquel que cree que la exaltación está en las claves o avenidas o atajos que ofrece el mundo al placer, al gozo, a la diversión, entonces ese terminará siendo humillado. Así que, qué esencial y bendito es estar en el Señor. Porque el que está en el Señor, dice Efesios 1:3, también tiene toda bendición espiritual. Recuerden lo que les decía en una clase anterior. Las personas en el evangelismo te dicen, pero es que yo tengo, gracias a Dios, esta casa y un trabajo, y Dios me bendice y Dios está conmigo. ¿Usted cree que Dios está con usted porque tiene estas cosas? Sí. Pero ¿qué pasa con el que tiene estas mismas cosas, pero es narco, asesino, violador, psicópata, dictador, etcétera, etcétera, etcétera? Y no solamente tiene la misma categoría de cosas, es que tiene de cada cosa todo lo que quiere. ¿Con ese también está Dios? No. ¿A ese también lo ha bendecido Dios? No, sí. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y eso es bendición. Dios hace que llueva sobre justos e injustos, y eso también es bendición. Y cada día de vida que le permite respirar a todas esas personas mencionadas es una bendición, pero entra dentro de las bendiciones generales. Pero nosotros andamos tras otra cosa que no la tenemos simplemente por nacer y existir. Necesitamos algo que para llegar a ello tenemos que cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios es que el que quiere toda bendición espiritual tiene que estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar en ¿dónde? En su familia, en su iglesia. Qué trágico es que la mayoría de los hombres dicen creer en Cristo y su palabra, pero al mismo tiempo hayan tomado una posición inflexible en contra del mismo acto elegido por la deidad para entrar en Cristo y en su iglesia. ¿Qué acto es ese? La inmersión en agua para el perdón de los pecados, o el bautismo, como le enseña Marcos 16, Hechos 2:38, Hechos 22:16, Romanos 6:3-4 y Gálatas 3:27. Pero aún seguimos llamando y seguimos invitando a los hombres, porque aún hay oportunidad. Y si alguno nos está oyendo y no ha obedecido el Evangelio, no ha cumplido con esos requisitos para estar en Cristo, se está perdiendo de la vida más maravillosa. No es una vida sin problemas, no es una vida sin enfermedad, no es una vida sin deudas, no es una vida sin problemas matrimoniales o familiares, no es una vida donde tenemos hijos perfectos y esposos y esposas perfectas o padres perfectos, pero es una vida donde Cristo está a través de este mensaje espiritual poderoso, transformando nuestra mentalidad y por lo tanto lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos para llegar a ser lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y tenemos esperanza de entonces sí vivir allá en esa perfección que la Biblia llama el cielo. Vamos, hermanos, a avanzar. El tiempo nos permite ir a la siguiente frase. ¿Qué dice el apóstol? A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A Pablo no le importaba repetir un mensaje, y especialmente uno que era necesario para su seguridad espiritual. Me refiero a la seguridad espiritual de aquellos a quienes escribe, tanto sus primeros destinatarios como los cristianos de todos los tiempos. Aquí vemos la paciencia del apóstol como maestro al repetir incansablemente, al cubrir incansablemente un terreno que ya había sido cubierto. Utilizó la repetición, la herramienta de enseñanza de toda la vida de todo buen maestro. Hermanos, para mantenerlo seguro, literalmente dice para que no se tambalearan, para que no vacilaran. Ahora, acá en nuestro bello país, vacilar es como hacerle una broma a la persona, ¿verdad?
tomarle el tiempo, decimos, lo vacilé. Pero en el contexto aquí vacilar es titubear, dudar. Recuerde que decía Hebreos 10:23, la primera frase, no el 10:23 que leyó el hermano, el 10:23 el otro que leímos, la primera frase decía, no avanzaré si no me la dicen. La primera frase de Hebreos 10:23 decía, que mantuviéramos firme la profesión de nuestra esperanza. Mantenerse firme para poder no tambalear o no vacilar, sino mantenerse firme. Él les iba a repetir. La inspiración frecuentemente usa el recurso de, o este principio educativo o recurso de la repetición. Deuteronomio, de hecho, es una repetición de la ley o una repetición de los estatutos del Sinaí. Muchas cosas se repiten también en los libros históricos de Samuel, Reyes y Crónicas. También hay repetición entre el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Pedro es interrogado 3 veces por el Señor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me amas más que estos? Allá en Juan 21:15 al 17. Y ese mismo apóstol luego cuando escribe también utiliza la repetición. Segunda de Pedro 1:2 en adelante. La instrucción de usar el oído, pero para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, también se repite una y otra vez por parte de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, cuando se refiere a las iglesias. Así que es mi convicción que las variaciones entre los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, incluso Juan, y las que hay entre estos libros del Antiguo Testamento que hemos mencionado, y otras ilustraciones que también hace el Señor en otras ocasiones y en otros contextos, es porque el Señor quería abordar a veces los temas de acuerdo a la mejor necesidad de sus oyentes. Dios nos transmite diferentes formas de relatar un solo hecho para que tengamos toda la riqueza de tal evento que se cuenta en Mateo, Marcos o Lucas, o en Samuel, Reyes o Crónicas. Y de esa manera tenemos todo el cuadro, tenemos todo el panorama, cada uno de esos autores contribuyendo con sí varias cosas repetidas sobre el evento, pero nuevos detalles, puntos de vista o perspectivas que nos ayudan a tener toda la información posible. Todas estas ocurrencias son, por lo tanto, complementarias. Aquí no uso ocurrencia como tampoco travesura, sino ocurrencia de que aparecen esas repeticiones, y esto es con el objetivo de darle a la persona información complementaria, no información contradictoria. Cuando usted lee a alguien que dice, ¿sabes que la Biblia se contradice? Usted le responde, no, la Biblia se complementa. ¿Cómo así que se complementa? Bueno, dígame dónde cree usted que ella se contradice. Es que mire que acá Samuel dijo que Saúl se mató a sí mismo, luego dice que lo mataron los filisteos y luego dice que lo mató un amalecita. Entonces, o se mató él, o lo mataron los filisteos, o lo mató la amalecita, pero tiene que ser uno de los tres. Ahí hay una contradicción. Cuando usted lee todo el relato, se da cuenta de que más bien teniendo los tres relatos, usted tiene toda la información que necesita sobre el caso. El uso de la repetición por parte de Pablo en su carta a los filipenses no es en absoluto algo que él no acostumbre si lo comparamos con otras escrituras. Y dice que no les molesto escribir ¿qué cosa? Las mismas cosas. Con esto Pablo nos está diciendo que él ya había enseñado a los filipenses sobre el tema que ahora iba a introducir. Reconoció que iba a ser repetitivo en la advertencia que estaba a punto de dar y no se disculpó por pisar ese mismo terreno una vez más. Así que la siguiente frase es la que va a proporcionar la justificación de por qué se vio en la necesidad de repetir su enseñanza y dejarla por escrito para
toda la era cristiana. Pero ya no hay tiempo para que entremos a esa justificación. Por lo tanto, en los minutos que quedan, ¿alguna pregunta, comentario o aporte que deseen hacer antes de cerrar nuestro estudio de esta tarde? Sobre Filipenses y lo hablado. ¿Preguntas, comentarios, aportes? Si no, quedamos hasta allí, amados hermanos, y que nuestro Dios nos siga bendiciendo en todo. Amén.